Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé quién va a ver este video. Mi nombre es Lester Antonio Zapata Guerrero, soy nicaragüense y voy a compartir un poco de mi historia vocacional. El Señor nos llama siempre de manera inesperada, de maneras que no esperamos y siempre está tocando a nuestra puerta. Y voy a compartir un poco de mi historia. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida de que no sabemos por qué pasaron o qué el Señor nos quiere decir, pero a veces cuando miramos hacia atrás, ahí hay signos de la llamada de Dios. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la vida. Y yo vine al mundo en 1985 en Nicaragua. Y en ese momento Nicaragua estaba viviendo un momento muy difícil. En aquel momento teníamos un gobierno marxista-leninista, de que tenía muchas fricciones, muchas tensiones con la iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Nicaragua, si no mal recuerdo, en 1981, la gente irrespetó al Papa, lo irrespetó mucho y al Papa eso le dolió mucho. Y también en aquel momento había esta tensión que entre la iglesia popular y la iglesia jerárquica. No quiero entrar mucho en esas cosas, pero ellos querían presentar una iglesia que no era la verdadera iglesia de Dios y que se oponía a la iglesia verdadera, la sucesora de los apóstoles, ¿no? Con nuestro vicario de Cristo. En fin, yo vine al mundo en ese momento, en 1985, y la Iglesia Católica en Nicaragua estaba pasando por la gran noche oscura, como le llamó el Papa San Juan Pablo II. Después nos visitó otra vez en el año 1996. En aquel momento yo tenía 10 años cuando el Papa nos visitó. Y recuerdo esa visita del Papa a Nicaragua. No pude estar presente, pero lo pude ver a través de la televisión y yo me sentí con gozo, con alegría, porque el Papa nos estaba visitando. Soy el segundo de 3 hermanos y nací en el seno de una familia católica. Mi mamá es muy devota y mi papá no era muy practicante. Él simplemente se casó por seguir un ritual, pero en aquel momento no era muy practicante. Pero en mi familia estábamos nutridos por la fe. Y recuerdo especialmente yo la fe de mi abuelita. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo es cuando yo tenía como 5 años. Recuerdo que ella me tomó una peregrinación en un pequeño municipio de Nicaragua llamado Quesalhuaque. Creo que la devoción era Nuestra Señora de los Remedios. Y yo, un niño como de 5 años, yo entré a la iglesia peregrinando. Y recuerdo ese amor que ella le tenía a Nuestra Señora. También recuerdo la devoción que ella tenía a San Jerónimo en Nicaragua. Si alguno en Nicaragua lo está viendo, va a saber de qué voy a estar hablando. Y ella se gozaba ir a las celebraciones de San Jerónimo. También tenía la devoción a la sangre de Cristo. Y en Semana Santa también se celebran con mucha devoción estas fiestas. Y yo la recuerdo a ella cuando yo estaba jugando fútbol o soccer en Semana Santa. Ella me regañaba y me decía, no estés haciendo eso, porque nuestro Señor está padeciendo por nosotros en la cruz. Y tú estás jugando. No había nada malo con que estuviera jugando, pero ella trataba de poner en mí ese sentido de la piedad, de estar agradecido por este amor de Dios que se derrama por nosotros. También en Nicaragua tenemos la devoción a Nuestra Santísima Madre en la vocación de la Inmaculada Virgen María. A eso le llamamos la Purísima. Esta tiene su origen de que había una erupción volcánica, como en los años 50, entonces creemos que por la intercesión de la Virgen María, esta erupción volcánica cesó. Entonces está esta devoción a la Purísima y la gente va
de casa en casa hay altar a la Virgen María y decimos, ¿quién causa tanta alegría? Se pregunta y la gente contesta, la concepción de María o la asunción de María. Y le dan caramelos y después la gente va a otro altar y dice lo mismo. Y van de casa en casa peregrinando, cantando, en alegría, ¿no? Por la Inmaculada Concepción o la Asunción de María. Entonces es el ambiente donde yo crecí, rodeado de esta religiosidad popular, de esta devoción sencilla del pueblo a nuestra Santísima Madre, nuestro Señor Jesucristo. Mi mamá se preocupó de que yo tuviera una formación intelectual sólida y también una formación en la fe sólida. A pesar de que no éramos muy acomodados, yo estudié en un colegio católico con mucho sacrificio, con los hermanos de las escuelas cristianas fundadas por San Juan Bautista de la Salle. Están hoy en el mundo alrededor como de más de 70 países, creo, no recuerdo el número. Entonces con ellos yo estudié mi primaria y mi secundaria, estudié alrededor de 11 años. Y recuerdo a los hermanos yendo de salón en salón visitándonos. Recuerdo al hermano Fernando, él nos visitaba y empezábamos nosotros con esta jaculatoria. Acordémonos que estamos delante de la santa presencia de Dios y respondíamos, adorémosle. Y de esa manera empezábamos cada día. Durante cada receso también hacíamos la señal de la cruz y orábamos. Y el Padre Fernando nos decía 3 cosas cuando nos visitaba. Silencio, más concentración, igual éxito. Y recuerdo esas palabras de él que nos animaban a perseverar, a guardar silencio, a escuchar a Dios en nuestros corazones. Y habían 3 valores clave que aprendí con los hermanos lasallistas: la fe, la fraternidad y el servicio. Con ellos recibí mi primera comunión. En Nicaragua un poco diferente, recibí mi confirmación a los 12 años por mano de Monseñor Bosco Viva, que ya está en la presencia del Señor. Y yo en la escuela primaria y secundaria, un niño bien portado, nunca tenía problemas, siempre tenía 100 en conducta, era buen alumno. Y a veces tenía pequeños desacuerdos con mis hermanos, pero generalmente era un niño bien portado. Pero después, reflexionando en mi vida, yo creo que tenía esta actitud como del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Yo no sentía la necesidad de ir a misa cada domingo, a pesar que di la primera comunión. Después como que mi fe se fue enfriando un poco. Y no iba a misa yo cada domingo, a pesar que la parroquia la tenía como a 1 cuadra o a 100 metros. Porque yo pensaba que era suficiente con lo que hacía. Voy a una escuela católica, tenemos misa como 1 vez al mes. Me porto bien, soy buen hijo, ayudo a mi mamá, llevo buenas calificaciones. No fue hasta que yo tenía como 16 años donde en realidad tuve el encuentro con el Señor. Porque como dice el Papa Benedicto en la encíclica Dios es amor, somos cristianos no porque creemos en una idea ética o concepciones morales. No somos cristianos por estas cosas. Dice, somos cristianos porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo. De ahí brota nuestra fe, con este encuentro de Jesucristo, porque de nada sirve tener la Biblia en la cabeza y no creer. Hay muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero no creen, no tienen este don de la fe. Entonces, cuando yo tenía 16 años, cuando yo tuve mi encuentro con Cristo, y como San Pablo, el Señor me tumbó del caballo. Aunque no se menciona el caballo en la Biblia, pero así lo pintan en las pinturas, ¿no? Y ahí el Señor me tumbó del caballo. El Señor me abrió los ojos. Entonces, en este retiro, que eran jóvenes evangelizando a otros jóvenes, nos hablaban del amor de Dios.
pero me hablaron del amor de Dios de una manera que yo nunca la había escuchado. También nos hablaban de que el Señor nos perdona. Nos hablaban del Hijo pródigo. Y dentro de todos estos personajes de la parábola, yo me sentí identificado como el hijo mayor de la parábola del Hijo pródigo, porque yo me sentía como justo, yo me sentía bueno, perfecto. O así no soy un buen joven, pero no me di cuenta de que en mí había ciertas actitudes que evitaban que yo aceptara plenamente al Señor. Como los fariseos vemos que ellos tenían este corazón duro que evitaba que hicieran espacio para el Señor en sus corazones. Entonces en ese retiro yo percibí, yo sentí el amor de Dios a través de mi madre, de los hermanos que nos evangelizaban, a través de mis compañeros. Entonces esa fue mi primera experiencia del amor de Dios. Yo ya lo sabía en teoría, al haber estado estudiando con ellos 11 años, pero fue la primera vez que yo lo sentí en mi corazón. Después de este retiro yo andaba como caminando en las nubes, recordando todas estas experiencias que sentí. Hay una canción que se me viene a la mente que dice, que habla del amor de Dios, de Jesús como tu amigo. Entonces ahí es cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, a los 16 años, y después de ahí el Señor no me ha soltado. Me ha llevado de la mano, no de las maneras que yo he esperado, porque dicen que si uno les cuenta los planes al Señor, el Señor se va a reír de los planes que Él tiene. Pero Él siempre me ha llevado de la mano en maneras que yo no esperaba. Entonces después de este retiro yo me integré al grupo juvenil con los lasallistas con Jesús. Entonces dábamos retiro a otros jóvenes. Me gradué en mi bachillerato, empecé a estudiar ingeniería en sistemas en Nicaragua, y todos los sábados y los domingos íbamos a misa y después preparábamos retiros para jóvenes de 3 días. Generalmente eran como 3 retiros al año que dábamos. Entonces yo hacía lo mismo que otros hicieron conmigo y les compartía mi testimonio, mi experiencia del amor de Dios. Y le ayudábamos nosotros a darse cuenta de pasar de la teoría a la práctica, porque al estar en la escuela católica sabíamos la teoría, pero no habíamos sentido este amor de Dios. Entonces en este grupo yo aprendí la experiencia de comunidad. La fe no era algo individual, sino que era algo comunitario. Y empecé a gozar la Eucaristía como un banquete, como una comunión en este grupo, ¿no? Y damos varios retiros. Tengo una experiencia que sí me tocó, y creo que una manera que el Señor me venía hablando fue cuando los hermanos lasallistas se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo a nivel del distrito en Centroamérica y nos invitaron a dar un retiro a jóvenes en Guatemala. Entonces fuimos allá a Guatemala como por una semana a dar retiro a los jóvenes. A pesar que yo estaba dando retiro en la ciudad donde yo vivía, estábamos haciendo misión. La misión se puede hacer en cualquier lugar. Fue diferente para mí, para todos, haber salido de nuestro país e ir a compartir nuestra experiencia con otros. Entonces esa fue como mi primera experiencia misionera, donde el Señor me llamaba a ir a otras partes a compartir mi experiencia de Dios. Fue en el año 2005. En Nicaragua yo seguía estudiando mi carrera de ingeniería en sistemas. Mi plan era graduarme y sacar una licenciatura en ingeniería en sistemas. Pero el Señor a veces se cruza en nuestra vida de maneras inesperadas. Entonces yo obtuve la residencia para venir a Estados Unidos por medio de mi familia. Entonces yo vine a Estados Unidos en el año 2006. Y esa era una oportunidad importante. También mis papás, mi mamá me aconsejaban que viniera. Estuvimos considerando todos los factores. Fue una decisión difícil, pero mi plan era venir a Estados Unidos por un tiempo y después devolverme, pero no, esos no eran los planes del Señor. Yo vine a Estados Unidos en el 2006 y desde ahí no he vuelto a Nicaragua.
he vuelto solo de visita. Entonces en el año 2006 yo vine acá a Los Ángeles, California, y es donde yo estuve en una parroquia de religiosos con los misioneros oblatos. Y ahí me empecé a involucrar con el grupo juvenil y estaba también estudiando una carrera en un community college, también en computación. Y yo estaba yendo a clase, pero yo venía acá a misa los fines de semana, los días viernes, a veces los días martes, y sentí algo en mí decía, yo estoy estudiando esta carrera, pero no me visualizo haciendo esto toda mi vida. No me visualizo programando, no me visualizo reparando computadoras. No me visualizo haciendo esto no me va a hacer feliz. Entonces yo estuve discerniendo un tiempo. Y habían 3 sacerdotes en aquella parroquia. Había uno que era polaco, aprendió el español para hacer ministerio entre los hispanos. Había otro sacerdote de ascendencia irlandesa que aprendió español. Y había otro franco-canadiense que hablaba francés, inglés y aprendió español. Entonces él fue mi director espiritual. Él me guió en este proceso. Y había un grupo de jóvenes también que estábamos haciendo un discernimiento. Éramos como 5, fuimos a un retiro organizado acá en el Congreso de Los Ángeles, en el Sport Arena. Y nosotros 5 empezamos a discernir nuestra vocación. Teníamos reuniones mes a mes con ellos, estamos viendo dónde el Señor nos llamaba. En fin, muchas experiencias bonitas. En el año 2008 tuve la gracia de ir a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI y estar congregado con miles de jóvenes fue algo que me impactó. Ver todo este vigor de la fe, jóvenes que querían vivir su fe en serio. Y también escuchamos catequesis de obispos, cardenales. Recuerdo en aquel tiempo una catequesis del cardenal Francis George, que ya falleció, un misionero, y me impactó la manera que él hablaba de cómo el Espíritu Santo nos invita a movernos, a dejar el miedo. Y yo tenía muchos miedos en aquel momento. ¿Qué pasa si entro a seminario, si no entro a seminario? Todas estas cosas que uno se hace en la mente, ¿no? Y después de ese retiro yo vine dispuesto a seguir discerniendo mi vocación después de esta jornada mundial. Y discernir dónde me llama el Señor, cómo puedo poner mis dones al servicio de la iglesia. Y seguía yo con este director espiritual. Habían otros compañeros también que me acompañaban en este discernimiento. Algunos entraron al seminario y también esto me motivaba a mí. Pero no era mi tiempo, el Señor tiene sus tiempos. Finalmente en el año 2009 este sacerdote estaba haciendo su ministerio, tuvo su día libre y tuvo un accidente en una piscina, tuvo como un mareo, se cayó y murió al poco tiempo después de eso. Y me tocó estar en el funeral de este sacerdote y la parroquia estaba llena. En esta parroquia es donde estoy filmando este video ahorita. Y la gente lloraba su pérdida como si fuera un padre, y verdaderamente era un padre espiritual. Padre Leo Leblanc, que ya está en la gloria del Señor. Y me impactó el impacto que puede hacer un sacerdote en la vida de una persona. Y yo me preguntaba, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Y se me vino a la mente este versículo bíblico. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Qué estoy buscando yo en mi vida? ¿Estoy buscando yo poder, riqueza, comodidades? ¿O estoy yo buscando servir a los demás, servir al prójimo, al pobre? Poner mis dones al servicio del Señor. Finalmente entré con esta comunidad religiosa, di este gran salto de fe, tenía mucho miedo. Y estuve un tiempo yo en Tijuana, México, estudiando la filosofía, pero también estábamos sirviendo a los más pobres. En las periferias, no sé si saben de que Tijuana es una ciudad fronteriza, viene mucha gente del sur de México
tratando de cruzar a Estados Unidos, el sueño americano. Muchos no lo logran hacer y se quedan en Tijuana. Otros vienen porque ahí hay trabajo en la fábrica, en las maquilas, y se quedan ahí. Hay otra gente que es deportada de Estados Unidos y la deportan en los estados fronterizos, los deportaban a Tijuana, México. Y me tocó muchas veces a mí, cuando estaba en la casa de formación, acompañar y recibir a estas personas que llegaban sin nada. Y les decían, ahí hay un seminario católico, hay un lugar donde puedes ir, te van a ayudar. Y había poco que yo podía hacer, pero yo los escuchaba, los acompañaba un poco y le daba un plato de comida y les decía, ustedes son bienvenidos aquí. Entonces me tocó estar con ellos, también me tocaba ir al Hospital General a visitar a las personas. A veces había gente atropellada, muchos indigentes. Y ahí estuve yo un tiempo en Tijuana, también estuve en Illinois haciendo el noviciado y conociendo más del carisma de este fundador, San Eugenio de Macenot. Y ahí esto se conecta con lo primero que le conté de mi historia. San Eugenio de Macenot nació en 1782, 7 años antes de la Revolución Francesa. Cuando él creció, él se dio cuenta de los impactos de la Revolución Francesa en su país. Entonces había mucha gente que no estaba atendida, había falta de clero porque muchos fueron perseguidos, muchos tuvieron que irse a otras partes. Entonces Eugenio Macenot dice, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres y los pobres son evangelizados. Entonces yo me conecté con el carisma de este fundador y aprendí más de este carisma, del servicio a los pobres. Estaba yo ahí haciendo este año de espiritualidad. Estábamos sirviendo en un food pantry, un lugar donde le dan comida a los pobres, y también visitaba las prisiones con un diácono. Entonces había gente que estaba allí un tiempo antes de que fueran deportadas y le alegraba cuando yo los visitaba y le hablaba en español, cuando oraba con ellos en español. En ese momento ellos necesitaban algo a que aferrarse, necesitaban sentir que no estaban solos. Entonces solo con ir con ellos a escucharlos ya era una gran cosa. Entonces ahí estuve haciendo yo ese ministerio. Después de eso estudié la teología, estuve un tiempo en San Antonio, Texas, y me tocó hacer diferentes ministerios. Me tocó ir a Washington, D.C., a aprender un poco de la Comisión de Justicia y Paz. También me tocó ir a Nueva Orleans, estar en un lugar para indigentes donde se le da comida a las personas 3 veces al día. También se les acoge. Entonces me tocó servir a los pobres, también estar en un hospital en Washington, D.C., porque estudiar la teología no es solo llenarse la cabeza de contenidos, sino poner en práctica el mandamiento del amor. Entonces estuve un tiempo con esta comunidad religiosa y disfruté mucho mi tiempo con ellos, sirviendo al Señor. Pero también es importante tener en cuenta que es parte del discernimiento, de que si el Señor me llama a esta vida con esta comunidad religiosa, si me llama quizá a una vida con una comunidad diocesana, si me llama a seguir otro carisma. Y toma tiempo hacer este discernimiento, no son cosas que se hacen a la carrera, que se hacen rápido. Entonces, con la ayuda de mi director espiritual, con mis formadores, tomé un tiempo después de la pandemia. En ese tiempo nuestras vidas fueron afectadas de muchas maneras, quizá aún estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Entonces en aquel momento yo estaba discerniendo si mi llamado era estar con esta comunidad religiosa o quizá integrarme a una comunidad diocesana, porque estaba pensando estar como más cerca de la familia, quizás servir a una comunidad local. La vida del misionero implica diferentes cosas. Por ejemplo, implica mucho movimiento, te mueven de un lugar a otro. La vida del sacerdote diocesano también implica otros retos. Las dos vocaciones
son especiales. Ninguna es mejor que la otra, pero en ese momento de mi vida yo estaba discerniendo si quizás el Señor me llamaba quizás a servir a una comunidad diocesana, entonces me tomó un tiempo para discernir eso. Entonces estoy en este momento tomando ese tiempo para discernir, y como dice el Papa Francisco, los tiempos de crisis son tiempos para crecer. Nos ayudan a madurar, a reconfirmar la decisión. Entonces, después de 2 años de que ya terminé mi formación teológica en el seminario, estoy aún discerniendo mi vocación y aún siento este llamado que el Señor me hace servirlo. Siento como este fuego del que habla el profeta Jeremías, y no me deja. El Señor siempre está ahí, constantemente pidiéndome que me dé. Estoy actualmente trabajando en una escuela como asistente de maestro, y estoy viendo si sigo la carrera de maestro o si continúo discerniendo mi vocación al sacerdocio, pero ahora no en una comunidad religiosa, sino en una diócesis. Es parte del discernimiento, porque al final la vocación mayor es la vocación a la santidad. No importa si uno es sacerdote misionero, sacerdote religioso, si uno es soltero, si uno está casado, al final la vocación mayor es la vocación a la santidad. Pero hay que poner los dones que el Señor nos ha entregado a su servicio. Entonces yo me pregunto si en el día del juicio el Señor me va a preguntar: ¿qué hiciste con los dones que yo te entregué? ¿Los multiplicaste o los enterraste por miedo? Y es difícil a veces. Hay que aventurarse, hay que dar este salto de fe, pero hay que hacerlo confiado. Entonces estoy en este momento aún discerniendo mi vocación, porque nunca es demasiado tarde. Tenemos ejemplos de santos que han encontrado su vocación al sacerdocio, la vida consagrada muy tarde en su vida. Por ejemplo, tenemos San Agustín, que se bautizó hasta que estaba como en sus años 30 y después fue ordenado obispo. Y San Agustín decía: Señor, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé y yo me arrepiento por no haberte escuchado cuando tú me estabas llamando. Y también dice San Agustín: nuestro corazón está inquieto, nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en Dios. Tuve también la fortuna de estar en una clase de teología por el padre Ron Royhauser, que es muy conocido, y él dice, citando a Karl Rahner, que en nuestras vidas siempre hay como un agujero, siempre hay una insatisfacción, porque en nuestras vidas nunca vamos a poder llenar esta insatisfacción que tenemos. Al final solo Dios la puede colmar. Es una sinfonía que no está completamente hecha. Solo Dios puede terminar esta sinfonía. Entonces es lo que yo comparto con ustedes, un poco de mi camino vocacional. Y a veces no es claro también. Uno piensa que es una línea recta. A veces puede tener algunas como curvas, pero todos los caminos conducen a Dios. Y todos nuestros caminos nos deben a conducir a esta vocación más grande, que es la vocación a la santidad. Santidad, decía Santa Teresita: mi vocación es el amor. Pero aquí estoy, discerniendo donde el Señor me llama a servirle, y no hay que tener miedo, porque yo creo que no hay que vivir la vida con arrepentimientos. Cuando yo esté en mi última agonía, cuando yo esté en mi cama agonizando, yo me voy a preguntar: ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aplicado al seminario? Pero no lo hice porque tenía miedo, no lo hice por lo que pudieran decir los demás, por lo que pudieran opinar mis amigos. No, hay que aventurarse, hay que tomar riesgo a veces. Entonces yo por eso he decidido tomar
estos riesgos y vivir mi vida a plenitud buscando lo que el Señor me llama a hacer. Y pido sus oraciones por mí. Ánimo.